Y evidentemente también agradecer a Inés Ruiz como directora de la cátedra DISA, ¿no? La oportunidad para poder compartir con ustedes cosas sobre lo que están, más que de lo que estamos haciendo. Lo que me plantearon fue hacer una especie de pequeño marco teórico de reflexión de ideas clave en torno a lo que está siendo el proceso de digitalización de la enseñanza, ¿no? Y bueno, voy ahora a presentarlo. Creo que disponemos hasta las 5 de la tarde y lo que voy a intentar hacer es eso, en 30, 40 minutos, presentarle esas ideas de lo que significa esto de enseñanza digital o digitalización de la docencia. Y si ustedes se animan, yo les pediría, encantado que lo hicieran, que vayan, a medida que me vayan escuchando o que les surjan algunas reflexiones, vayan escribiendo en el chat y luego al final de lo que exponga intentaremos dialogar sobre ello. ¿De acuerdo? Bueno, he preparado, como es habitual en este tipo de eventos, una presentación. Voy a intentar compartirla y vamos allá a ver si funciona perfectamente. Bueno, creo que se está viendo ya la diapositiva, la portada. Como decía, el tema que me pidieron sobre el que diserte es eso, la enseñanza digital o digitalización de la docencia. Y además me gustó mucho, esto no es propuesta mía, sino de la organización de la cátedra de DISA, una necesidad que ha venido para quedarse. Vamos a ver, yo lo primero que quisiera... Ay, he dejado de presentar, perdón. Vuelvo otra vez. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Ay, ay, ay. ¿Saben la anécdota aquella de que a Bill Gates, el presidente de Microsoft, cuando presentó el Windows 95, hace ya de esto muchos años, cuando hizo la presentación le falló tremendamente el Windows? Bueno, pues aquí está pasando algo parecido. Vamos a ver, les decía que me habían pedido hablar de la enseñanza digital y sobre todo el subtítulo es algo que va a quedarse. Y yo creo que con esta intención tenemos que mirar lo que voy a plantearles. La COVID, la pandemia, el confinamiento que vivimos desde el mes de marzo, que hizo que nos encerráramos en los hogares, encerraran universidades, colegios, todo centro formativo, obligó, pero de forma abrupta, ¿no? Disruptiva, diría, obligó a tener que continuar lo que eran procesos de enseñanza y aprendizaje utilizados o mediante tecnologías, mediante la Internet y toda la carrería que la acompaña. Y mucho profesorado y alumnado descubrió porque apenas tenía experiencia, de que era factible que además de utilizar los móviles, los portátiles, las tablets, para jugar, para comunicarnos con amigos, con novios, novias, para, no sé, leer la prensa o oír música, que era posible utilizarlo con fines pedagógicos, con fines formativos. Lo que ocurre es que lo que se vivenció, insisto, sobre todo a final del curso pasado, entre el tiempo de marzo y junio, se dice que es enseñanza digital. Lo que ocurre que, como fue algo abrupto, algo inesperado, no preparado, mucho profesorado no tenía las competencias o la cualificación profesional y digital como para hacer este tipo de enseñanza mediada por tecnología a distancia y, evidentemente, mucho alumnado tampoco poseía, digamos, esa experiencia y competencias. Por tanto, yo lo que les voy a pedir, o es por dónde arranco, es que la experiencia de enseñanza digital y aprendizaje digital que hemos tenido durante el COVID, esta necesidad de impulsarla no viene dada por la pandemia, sino que ocurre por unas necesidades históricas mucho más profundas. Fíjense, nos encontramos en este siglo XXI, en 2020. Recuerden, vamos, dentro de pocos meses, a partir del 21, entramos ya en la tercera década del siglo XXI. Es decir, estamos ya plenamente insertos en el siglo XXI. Y la COVID, evidentemente, es un fenómeno mundial importante, sustantivo, que está teniendo mucho impacto, pero inevitablemente, tarde o temprano pasará. Tardará unos meses, un año a lo sumo.
Y de hecho ya se están anunciando un montón de vacunas para superarlo. Pero lo que va a quedar y lo que es relevante es que pertenecemos ya desde hace más de una década a una sociedad que está absolutamente conectada. Es decir, todos los individuos, todas las organizaciones... Oigo por ahí una voz de fondo. Vale. Decía que hay una tendencia mucho más importante e histórica que la pandemia, que es la que marca de algún modo el tiempo a medio y largo plazo, es que vivimos ya en un mundo globalizado, en una sociedad donde los individuos y las organizaciones inevitablemente tenemos que estar interconectadas y todo ello a través de un ecosistema digital. Y estamos, nuestras formas culturales de conocimiento ya no son estables o están guardadas en objetos físicos como ocurría en décadas atrás, como eran los libros, los discos físicos, las películas, las fotografías. Todo eso analógico, insisto, conocimiento guardado en objetos físicos, prácticamente ya han desaparecido y por eso hoy en día hablamos ya de un conocimiento líquido que está en constante mutación, difundido a través de las redes, etcétera, etcétera. Pero bueno, hoy no es charla de explicar las características socioculturales del tiempo que nos toca vivir. Lo que sí quisiera es destacar y remarcar, digamos, que ya todos nosotros poseemos ya nuestra propia tecnología que nos acompaña desde que uno se levanta, que uno se acuesta, y de algún modo esa tecnología que nos acompaña hace que ya nuestra existencia, nuestra vida cotidiana, nuestra forma de vida, la sociedad en conjunto, es ya híbrida. Es decir, son fenómenos donde se entremezclan, se mixturan lo que es la experiencia de la vida o de las experiencias del mundo físico con las experiencias del mundo virtual. Y esto es algo, insisto, que ya prácticamente cualquier niño, niña, adolescente, joven, adulto, persona mayor del mundo actual o al menos occidental, en su mayor parte, vive o vivimos ya en lo que pudiéramos llamar una sociedad completamente híbrida. Es decir, caracterizada por la entremezcla de lo físico y de lo virtual. ¿Esto a qué nos lleva? Y voy a hacer una afirmación evidentemente discutible porque es de futuro a medio plazo. En esta próxima década que arrancamos ahora dentro de pocos meses, yo voy a afirmar que a lo largo de la década tardará más o menos en unos países, más o menos en unas universidades u otras, pero la educación superior en su mayor parte va a ser fundamentalmente semipresencial o enseñanza híbrida y o a distancia, online. Y voy a intentar aclarar todo esto, evidentemente, porque es una afirmación fuerte. Yo creo que la pandemia, la COVID, no ha empujado este proceso. Más que empujado, ¿cómo diría? No lo ha provocado, sino que lo ha impulsado, lo ha acelerado. Pero es una tendencia que ya venía de años anteriores, por lo que les estaba comentando. Nuestra existencia ya está digitalizada y combina lo físico y lo virtual. Lo que ocurre que hablar de digitalización de la docencia o de la enseñanza, hay muchos fenómenos, situaciones, grados que hay que explicar y matizar y muchas veces se confunden. Yo creo que sobre todo a las personas, profesorado, alumnado, que han vivido esta experiencia del confinamiento y han tenido que utilizar la tecnología de forma, como digo, abrupta, pues quizás han confundido o se confunden muchas cosas. Yo lo que voy a intentar hacer ahora brevísimamente es indicarles que cuando hablamos de digitalización de la enseñanza existe un continuum, distintos niveles o grados de ese proceso de virtualización o digitalización. Paso a comentarlos brevísimamente. A ver, el primer nivel, el más básico de este proceso de digitalización de la formación o de la enseñanza. Lo primero es colgar en Internet, tener disponible en la red algún tipo de documento o web o blog o lo que sea informativo sobre la formación. Es decir, ya hoy prácticamente es inconcebible que una universidad o un centro formativo, una titulación o una asignatura no tenga un documento que informe sobre sus características.
Realmente esto, más que digitalización de la formación, es simplemente digitalización de información sobre la formación, ¿vale? Esto ya es, digamos, este primer nivel tan básico está ya extendido, insisto, en todas las instituciones universitarias. Esto que digo que está ya tan básico y nadie lo cuestiona, hace 10 años no estaba tan claro, ¿eh? Es decir, no todas las universidades tenían su sitio web, no todas las titulaciones ofertaban esta información y mucho menos a nivel de asignaturas o materias. Pero bueno, un primer nivel de digitalización es crear información digital sobre el tipo de plan, curso, etcétera, formativo. Un segundo nivel de digitalización de la enseñanza, esto ya es un poquito más complejo, es cuando una institución, o sobre todo un docente, un profesor o profesora, es capaz de crear objetos de aprendizaje, material didáctico, pero que tiene un formato digital. Lo más básico, lo más común, es elaborar las presentaciones multimedia tipo diapositivas. Esa es crear un objeto digital con fines formativos. Ya, evidentemente, hay muchos tipos de objetos digitales de aprendizaje, materiales didácticos digitales. Acabo de nombrar las presentaciones multimedia, tipo diapositivas, pero están los videoclips, las animaciones, las infografías, los podcasts, los tests online. Como ven, hay un conjunto enorme de recursos, de objetos, insisto, que tienen naturaleza digital, que han sido creados y utilizados, evidentemente, con esa finalidad didáctica, ¿no? Este es un segundo nivel. Un tercer nivel también está bastante extendido. Un tercer nivel es cuando hacemos enseñanza presencial, es decir, en situaciones físicas de encuentro cara a cara entre estudiantes y alumnos en un aula a un horario muy concreto, y de algún modo lo que hacemos es incorporar a esa enseñanza presencial bien algún elemento tecnológico, por ejemplo, una proyección multimedia o algún espacio a modo de aula virtual que acompaña, complementa, es ¿cómo decir? Un anexo a la enseñanza presencial. Pero fundamentalmente este tercer nivel de digitalización es hacer enseñanza presencial apoyado con algún tipo de recurso digital. Esto es lo que teníamos hasta aquí, más o menos, en líneas generales, con la situación pre-COVID, es decir, antes de que llegase la pandemia. Y esto, pues, estaba generalizado. Lo que voy a presentar ahora, los dos niveles de digitalización, son, digamos, ocurrían, evidentemente, antes de la COVID, pero ahora con la COVID, como decía, van a ser impulsados. Y creo que van a ser generalizados en esta próxima década que arranca. Ese cuarto nivel es lo que se conoce como la enseñanza semipresencial. Tiene muchos nombres, tiene muchos nombres. En otros sitios se conoce como el blended learning, el B-learning, la enseñanza mixta, enseñanza híbrida, mezclada, tiene distintos nombres. Pero básicamente, para entendernos, es que lo que hacemos es, como dice, semipresencial, es decir, tenemos espacios, situaciones, tiempos, donde los alumnos, alumnas se encuentran con su docente en espacios físicos, pero lo virtual cobra mucha relevancia. Y hay distintos grados o niveles de virtualización de la presencialidad. Pueden ser desde un nivel muy básico, muy básico, como es un alto nivel de virtualización, es decir, el tiempo y la situación de encuentro virtual entre profesores y estudiantes es muy alto, un 70%, estoy poniendo cifras aproximadas, y los encuentros físicos en aula tradicional de la facultad es simplemente un tercio, un 30%. Puede haber una virtualización media, más o menos los tiempos, la duración del tiempo de enseñanza entre lo presencial y lo virtual es equivalente, un 50%, o no, o simplemente la mayor parte de las situaciones docentes es en espacios presenciales en el aula y hay algún tipo de tarea, situación
o comunicación que se hace online. Bueno, esto ya depende de muchas circunstancias. Esto lo podemos aplicar, fíjense, lo podemos aplicar a una asignatura concreta. Estos niveles de grado de mezcla y de virtualización entre el tiempo y el espacio. Podemos aplicarlo a una titulación completa, podemos aplicarlo a un curso muy puntual. Ahora con la pandemia, fíjense, se habla que las universidades han abierto los espacios presenciales, solo que no pueden acudir todo el alumnado por guardar la distancia física y evitar potenciales contagios. Y lo que se está haciendo es retransmitir a través de cámaras a alumnos que no están físicamente allí lo que ocurre en el aula presencial. Yo, desde mi punto de vista, eso es una rareza, es una singularidad que no responde exactamente al modelo de enseñanza semipresencial o blended learning. Pero bueno, eso es otro tema. Las ventajas, yo, vamos, soy un gran defensor de estos modelos híbridos o modelos de blended learning desde hace años. Yo la llevo practicando desde hace más de una década con el alumnado y con unos resultados magníficos, ¿no? ¿Por qué? Porque superamos, digamos, o sea, fíjense, la enseñanza presencial, tal como está ahora mismo concebida, con horarios rígidos, donde todos los días de la semana un estudiante tiene que acudir a la facultad correspondiente, estar 4 o 5 horas sentado en un pupitre, ver pasar a distintos profesores allí. Es decir, el horario o el modelo de enseñanza presencial tradicional es analógico, es de la sociedad del siglo XX y del siglo XIX. Es como el ir a comprar físicamente a las tiendas. Antes solo podíamos comprar si íbamos físicamente a una tienda. Solo podíamos reservar o acudir a sacar dinero o hacer una gestión bancaria si íbamos físicamente a un banco. Hoy en día todo esto ya podemos hacerlo online. Y evidentemente esto que ya ocurre en nuestra sociedad, en nuestra vida cotidiana, porque es una sociedad híbrida, entremezclada, tenemos que trasladarlo, como digo, al modelo formativo, organizativo y de relación entre estudiantes y profesores. Además, este modelo más virtual favorece la innovación educativa, da flexibilidad, como digo, al alumnado. Sobre todo, aquí lo importante no es utilizar solo tecnología. Lo más importante es generar espacios online, aulas virtuales de calidad pedagógica que sugieran y propongan actividades, tareas, proyectos de trabajo a los estudiantes, les den los recursos necesarios para que, sin la presencia del profesor o profesora, puedan trabajar de modo autónomo. Este es el elemento clave, ¿no? Más autonomía o aprendizaje autónomo por parte de los estudiantes. Y nos encontraremos en espacios físicos, presenciales, solo cuando sea necesario, no marcado por la rigidez de los horarios. Y esto implica, pues bueno, reducir evidentemente el tiempo y sobre todo los costes económicos que supone desplazarse físicamente a los campus universitarios. Aquí en La Laguna, ya saben, tenemos un montón de problemas desde hace tiempo con el tema de los atascos por las mañanas, ¿no? Por la entrada del alumnado con sus automóviles. Bueno, pues si apostamos por un modelo de enseñanza semipresencial, se reducirá enormemente, evidentemente, estos problemas que son poco pedagógicos, pero son relevantes para nuestra sociedad. Evidentemente, el espacio físico que tenemos en las facultades hay que reorganizarlo, hay que cambiarlo. Ya no solo debemos dedicarlo a las clases presenciales. Eso puede reconvertirse a lo mejor en espacios de trabajo autónomo donde los alumnos están haciendo cosas, insisto, sin la necesidad de la presencia física de su docente. Para eso hace falta, evidentemente, tecnología de calidad, buena wifi conectada a la red y, sobre todo, insisto, buenas aulas virtuales diseñadas con propuestas pedagógicas interesantes e innovadoras. Y apuntaría una última ventaja, que, insisto, no es pedagógica, pero yo creo que en estos momentos tiene un gran valor. Permite o facilita lo que se llama la conciliación familiar y laboral. Es decir, la semipresencialidad permitirá que mucho profesorado joven que tiene hijos pequeños pueda combinar a lo mejor esa atención a su familia y combinarlo y hacer teletrabajo desde casa. En este caso, teletrabajo docente. Y lo mismo puede pasar con alumnado que está trabajando y combinando estudios con
con su actividad laboral y la rigidez del horario presencial impide a lo mejor esta combinación. Bueno, yo le encuentro muchas ventajas desde hace mucho tiempo. Bueno, y fíjense, el quinto grado o el mayor grado de virtualización es lo que se conoce como la educación a distancia online o a través de entornos virtuales. La educación a distancia, quiero aclararlo, no es algo que nazca con Internet o con la tecnología digital. Es algo que ya llevamos más de un siglo funcionando y desarrollando en los países occidentales y también en otras partes del mundo. La educación a distancia, lo que ocurre es que hasta la llegada de Internet era pues bastante complicada. Fíjense, era lo que se conocía como enseñanza por correspondencia y se basaba fundamentalmente en el material impreso, es decir, en que el alumno en su casa recibía un libro, recibía una serie de fascículos, de lecciones que él tenía que estudiar autónomamente, independientemente, en soledad, tenía que cartearse con su profesor o profesora, tutorizarse, es decir, lo que era hasta este inicio del siglo XXI, la enseñanza a distancia tenía muchas limitaciones y, por tanto, su potencialidad educativa era muy baja con relación a la enseñanza presencial. Es decir, hasta hace 15, 20 años, la enseñanza de calidad ocurría normalmente en la enseñanza presencial. Por eso, el que no podía pagarse una estancia en otra isla o estancia en otro centro formativo para poder cursar estudios, sobre todo universitarios, acudía evidentemente a la enseñanza a distancia. Lo que ocurre es que hoy en día, con toda la digitalización, con la presencia ya cotidiana y abundante de la tecnología en los hogares, con el incremento de las competencias de uso digital y de acceso a Internet por profesores y alumnado, se ha entrado en un proceso de transformación de la enseñanza a distancia que es tremendo, ¿no? Tremendo. Yo brevísimamente, por darle algunas notas, insisto, hoy es una charla muy introductoria. Esta forma, este enfoque, esta modalidad de hacer enseñanza a distancia basada en Internet se conoce como e-learning. Quédense con ese nombre a nivel anglosajón, es decir, antes hablé de la semipresencialidad como B-learning, la enseñanza a distancia online es e-learning, también se conoce como enseñanza online, teleformación, teleenseñanza. El otro día encontré un texto que hablaba de teleaprendizaje. Bueno, todo es prácticamente lo mismo. Es desarrollar procesos formativos sin el encuentro físico entre estudiantes y profesor, o al menos en su mayor parte del tiempo y el espacio. Así como la semipresencialidad era la entremezcla, en este caso es el trabajo prácticamente sin encuentro físico entre, como digo, profesor y estudiantes. Actualmente, esta modalidad del e-learning o de la enseñanza a distancia online adopta distintos formatos. Uno de ellos, evidentemente, en el contexto universitario, serían titulaciones ofertadas completamente a distancia. Aquí en la Universidad de La Laguna empezamos a tener algunas, son pocas, pero algunas. De hecho, yo tuve la oportunidad de ser el que impulsó y organizó la primera titulación de posgrado, de máster oficial a distancia en nuestra universidad. En estos momentos tenemos 5 o 6 y me imagino que irán creciendo, pero también podemos montar dentro de titulaciones lo que serían asignaturas exclusivamente también ofertadas a distancia online. Esto todavía en nuestra universidad no lo tenemos, es decir, en nuestra universidad o toda la titulación y, por tanto, todas sus asignaturas son online, o todas las asignaturas son presenciales y, por tanto, no permiten combinarlo con asignaturas ofertadas en esta modalidad de e-learning. Pero estoy convencido que en esta década que arranca pronto iremos evolucionando y se producirá también esta entremezcla de titulaciones que ofertan asignaturas presenciales, otras semipresenciales y otras a distancia. Bueno, otro formato que ha ganado mucho terreno en estos últimos 5 años es lo que se conoce como los MOOC, los MOOC. Son las siglas en inglés de cursos online gratuitos, open y masivos.
Los MOOC, de verdad, han ganado un protagonismo tremendo. En nuestra universidad hemos organizado desde hace ya, como digo, 4 o 5 años, una serie de ellos y responderían a lo que pudiéramos llamar la categoría de enseñanza no formal. Es decir, al ser gratuitos, al estar ahí en la red, es permitir o poner a disposición de público el que pueda acceder a algún tipo de formación, evidentemente online, y de una forma gratuita. Dentro de otras variantes son los llamados microcursos, es decir, también están ganando cada vez más protagonismo. Otra gente habla de los nanocursos, pero bueno, los microcursos, es decir, cursos muy específicos, muy concretos sobre una temática, sobre un problema y que se organizan en la red y pueden durar unos días, una semana, a lo sumo 15 días, ¿no? Algo muy concreto. Algo que está... miren, es el concepto de webinar. Webinar es decir, es un seminario virtual y es la combinación de la palabra web y seminar. El primer webinar que yo organizo, por contarles cosas, es de hace ya 5 o 6 años, creo que del año 13, 2013, a 7 años, y era una rareza. Curiosamente, ese concepto que en aquel momento, en el 2012, 13, 14, estaba emergiendo, tuvo un parón tremendo cuando apareció la moda de los MOOC. Sin embargo, los webinars, curiosamente, ahora con la pandemia, se han expandido y extendido, sobre todo desde que es muy fácil organizar estos teleencuentros, estas teleconferencias, lo que estamos haciendo ahora. Ahora realmente estamos haciendo un webinar, un seminario virtual, donde distintas personas de distintas partes nos conectamos e intercambiamos y presentamos información. Pero bueno, y veo que la pandemia le trae una nueva potencialidad a los webinars y se van a consolidar, eso me imagino. Bueno, están los tutoriales, yo creo que todos hemos utilizado tutoriales en la red, ahora también está muy de moda, buscar en YouTube prácticamente hoy cualquier problema donde uno necesite algún tipo de formación, pues escribe cómo hacer tal cosa y enseguida encuentra algún tutorial, sobre todo en vídeo, que lo explique. Están evidentemente los cursos online, que hay multitud de ellos. Uno busca, quiero un curso sobre diseño gráfico, quiero un curso sobre hacer emprendeduría, quiero un curso sobre cómo hacer cursos virtuales. Bueno, prácticamente hay un abanico de la red tremendo, que uno paga lo que sea y lo formula, o lo realiza, los cursos basados solo en vídeo. Pero solo voy a nombrar, digamos, 2 que son más novedosos, ¿no? Que es el concepto de analíticas del aprendizaje y los escenarios formativos tridimensionales o de realidad virtual. Estos no están tan generalizados como todos los anteriores, pero bueno, son líneas que se están abriendo y yo calculo que en 5 años estarán llegando al gran público, ¿no? El tema de las analíticas del aprendizaje se refiere a intentar utilizar toda el Big Data, toda la cantidad de huella de clics, de registros que hacemos cuando utilizamos un aula virtual o un campus virtual, pues todo eso, cada uno de nosotros, como alumnos, como profesores, vamos dejando huellas de cuando entramos, qué clics, qué cosas hacemos dentro de las aulas virtuales, cuánto tiempo estamos. Bueno, pues todo ese Big Data, todo ese cúmulo de datos puede darnos información para interpretar y obtener patrones de conductas por parte de estudiantes y profesores y, por tanto, convertirlo en una fuente de toma de decisiones pedagógicas muy importantes. Yo en estos momentos estoy empezando a trabajar en esto, estoy dirigiendo una tesis doctoral sobre ello, pero insisto, es todavía muy incipiente esta línea de trabajo, pero yo calculo que pronto, cuando digo pronto, 4 o 5 años, la veremos de modo más habitual en nuestra universidad. Miren, esta primera parte de explicarles los niveles, grados de lo que es la digitalización, como estamos en un seminario, un Campus Teach de emprendeduría, yo decirles que el concepto este de e-learning, de educación a distancia online, con este formato de MOOCs, cursos, etcétera, etcétera, cada vez está generando más dinero.
cada vez hay una industria donde están moviendo o movilizando, evidentemente, mucha cantidad económica, ¿no? Hay un mercado ahí muy importante. La pandemia, evidentemente, está alterando muchas cosas, ¿no? Y en el campo de los negocios o del comercio o de la industria está el cierre de los establecimientos físicos está provocando, evidentemente, muchas pérdidas económicas. Y aquí, como pasa como siempre, este es un tiempo de ríos revueltos, donde hay unos perdedores, hay un tipo de industrias o de modelo de negocios perdedores, como puede ser eso, el comercio, de venta de objetos físicos, la restauración, el turismo, las líneas aéreas, los automóviles. Evidentemente ahí todo el tema del confinamiento está provocando grandes pérdidas, pero hay otros sectores que están ganando, que se ven beneficiados, ¿no? Y curiosamente, la gran industria que se ve beneficiada es todo lo que tiene que ver con la tecnología. Leí hace poco, aparecía hace menos de un mes, informes de las ganancias que están teniendo en este año Google, Apple, Facebook, Amazon, etcétera, y sus beneficios son tremendos. Y al lado de estas grandes o macrocorporaciones tecnológicas, pues también ganan o están ganando aquellas empresas que venden ordenadores o que venden cámaras para hacer esto, telereuniones, etcétera, etcétera. Pues bien, un sector que está ganando es la formación online. Es otro de los sectores que está en crecimiento. Y yo ahí les he puesto una captura, simplemente he hecho esta tarde, poco antes de arrancar, he hecho la búsqueda empresas de formación y learning y encontré esto, que hay sitios donde hablan, por ejemplo, aquí en España de 600 resultados buscando el concepto de formación y learning. Les he puesto ahí capturas de empresas que se anuncian y que hacen formación online, evidentemente para un mundo privado, no para la enseñanza pública, ¿no? Como Avanzo, Inserver, Total Learn, Homework, Blink Learning. Esta mañana, fíjense, casualidades de la vida, ¿no? Esta mañana tuve reunión virtual, evidentemente, con esta empresa, con Blink Learning, que quieren montar cursos online, Welcome Flex. Bueno, el mercado es tremendo y está en crecimiento. Y solo nombrarles para que, si tienen curiosidad y busquen en Google o en Bing o lo que quieran, que existe incluso ferias virtuales de empresas de e-learning, ¿no? Y hay esto que se conoce como la Expo e-learning, es un tipo de congreso y de feria profesional dedicada exclusivamente a la formación e-learning. Nada, simplemente lo nombro por citar algunas cosas. Lo que sí me gustaría es recordar que lo que puse antes, ¿no? Que hablé de 5 niveles o grados de de la enseñanza que van desde la presencialidad absoluta a la virtualidad plena y que, por recordarles, suponen, recuerdan el primer nivel básico que yo les nombraba, que era dar información en formato digital sobre una titulación, un curso, una materia, una institución educativa, crear objetos o materiales didácticos digitales, objetos de aprendizaje digital, generar algún entorno o aula virtual para apoyar la docencia presencial, y he destacado estos otros 2 niveles que ya tienen que ver más con la virtualidad, que es la enseñanza semipresencial, mixta o híbrida, el blended learning, o ya la enseñanza completamente a distancia, apoyada en los recursos de la red, conocida como el e-learning, teleformación, etcétera, etcétera. Otro elemento que quiero, para ir cerrando. A ver, fíjense, nosotros en nuestra vida, en cualquier aspecto de nuestra existencia, se entrecruzan siempre como 2 grandes variables. ¿Dónde estamos, que es el espacio, y cuándo o cuánto tiempo estamos en ello? Es decir, la variable tiempo o las coordenadas, si queréis, espacio-temporales, son las que de algún modo regulan nuestra existencia y nuestra conducta. Llevado esto al terreno pedagógico, educativo, podemos hablar que hay... ¿Sí? Oigo por ahí el micro. Vale, ya está silenciado ese micro.
decía que este gráfico que les estoy poniendo es para que ustedes ubiquen un poquito de modelos de enseñanza entre lo presencial y lo virtual, ¿no? Es decir, las dos variables tiempo y espacio, podemos decir que en el tiempo podemos hacer coincidir en el tiempo real el encuentro entre profesor y estudiante, y entonces hablamos de una situación de eso, de comunicación directa en tiempo real, que es el tiempo síncrono, es decir, sincrónicamente estamos profesores y estudiantes a la vez, o podemos hablar de un tiempo asíncrono, es decir, donde la interacción entre profesor y estudiante no ocurre simultáneamente en el tiempo, sino que es tiempo diferido o que está grabado. Y con relación al espacio podemos hablar eso, encuentros o comunicación en espacios físicos, pero también encuentros en espacios virtuales. ¿Vale? Este esquemita básico. Bueno, la enseñanza presencial, ¿qué tipo de interacción se produce en estas coordenadas espaciotemporales? Pues fíjense, la enseñanza presencial obliga o consiste que estas dos coordenadas del tiempo y el espacio tiene que ser en un tiempo síncrono y en un espacio físico. Es decir, estudiantes y profesores, para que puedan interactuar en enseñanza presencial, tienen que estar siempre en el mismo tiempo, al mismo tiempo, en el mismo lugar. ¿Vale? Esto es así. Como falle una de las cosas, evidentemente no hay enseñanza en el contexto presencial. Sin embargo, la llamada enseñanza digital, o la digitalización de la enseñanza, hace más juego. Permite tener una combinación de lo sincrónico y lo asincrónico y de lo físico y lo virtual distinto. Por ejemplo, podemos hablar de que cuando hacemos enseñanza síncrona, desde un punto de vista digital, es decir, tiene que haber una coincidencia en el tiempo, pero estamos físicamente en distintos lugares. Lo que estamos haciendo ahora. Ahora mismo, ustedes están cada uno en su casa o en un despacho o donde sea, y en geografías diversas. Sin embargo, a pesar de que estamos en geografías, en espacios distintos, coincidimos en el tiempo. Y esto es una forma de presencialidad. ¿Qué es? Pues evidentemente es un tipo de presencialidad que responde a lo que se conoce como la telepresencialidad. Pero a la vez la enseñanza digital nos permite que podamos estar en distintos tiempos y en distintos lugares. Y esto es lo que ocurre cuando utilizamos un modelo basado o apoyado en aulas virtuales, en la creación de videoclips que elaboramos para nuestros estudiantes, cuando generamos ebooks o materiales multimedia para que ellos puedan trabajar de modo autónomo. Y esto, claro, es una comunicación asíncrona. Es decir, se produce esa comunicación, solo que en tiempo diferido. Bueno, y acabo 5 minutitos para no liarlo. Miren, yo desde hace un tiempo, ya lo he presentado en muchas ocasiones, lo que quiero trasladarles es que por el mero hecho de utilizar Internet, aulas virtuales, videoconferencias como estas, no todo tiene la misma calidad pedagógica. Igual que en la enseñanza presencial, no toda la enseñanza presencial que se hace en aulas físicas tiene la misma calidad, y ustedes lo han comprobado como estudiantes, no tiene la misma calidad, hay unos mejores profesores, peores, etcétera, ocurren distintas cosas. Lo que pasa también en los espacios virtuales, no todo tiene la misma calidad. Les puedo afirmar que hay aulas virtuales, a pesar de que metan mucho presentación multimedia, mucho vídeo o telereuniones, aunque hagan eso, son pedagógicamente bastante deficitarias, aburridas, con un conocimiento científico de poco nivel, yo qué sé. Responden a modelos expositivos tradicionales de enseñanza y a la vez también hay que hacerlo, pues como todo en la vida, hay que hacerlo bien. Y yo creo y defiendo que tiene que haber una serie de principios o características pedagógicas de los espacios y aulas virtuales que hay que tener en cuenta, ¿vale? Por eso hablo aquí de un decálogo. Primera idea, así rapidito, lo nombro sin explicarlo mucho. Siempre que montemos un aula virtual, un espacio, un curso online, un MOOC, un webinar, etcétera, tenemos que pensar que el estudiante va a trabajar de modo autónomo. Es decir, tenemos que proporcionarle en un aula virtual todos aquellos elementos, recursos, formas de organización de la información del aula virtual, etcétera, que le permitan trabajar
a ese estudiante sin la presencia del profesor. Y lo puede hacer autónomamente y no perderse. Hay muchas formas de cómo crear esto. La segunda idea es que hacer teletrabajo docente o que las funciones o tareas del profesor, cuando uno trabaja en modelo semipresencial o a distancia online, son diferenciadas, exige otro tipo de competencias distintas de cuando hago enseñanza presencial. Y no es trasladar lo que hago en mi clase física, hacerlo con cámaras o ponerlo en aula virtual. Yo creo que ahí hay grandes errores que se están cometiendo con la pandemia COVID y, bueno, hay que aprender, digamos, y hay que replantear nuevas tareas y nuevas funciones, ¿no? Nombro ahí la del diseño didáctico desde esa perspectiva, digamos, de enseñanza a distancia. Ese profesor tiene que saber crear o seleccionar aquellos materiales adecuados a ese diseño didáctico, tiene que saber organizar y gestionar todo el entorno de aulas virtuales, saber hacer tutorización y evaluación online, etc. Tercera, que es casi una condición necesaria. Esto no funciona si tanto el alumnado como el profesorado no poseen un desarrollo pleno de las llamadas competencias digitales. Si no saben, más allá de utilizar los cacharros, si no saben desarrollar, digamos, cierto tipo de operaciones intelectuales con lo digital, sobre todo con la información digital, evidentemente esto no funciona. Si hay déficit con la tecnología, o sea, para que esto funcione hace falta tecnología, pero evidentemente hace falta personas cualificadas con competencias digitales para saber buscar, analizar información en la red, saber crear contenidos digitales, saber participar y saber cómo trabajar colaborativamente con otros en la red, saber proteger la identidad y la privacidad digital, etcétera, etcétera. La cuarta idea, como yo apunté antes, es que hay que pensar que en la enseñanza universitaria no podemos hablar solo de un único espacio educativo, que es el aula física, sino hay que pensar que todo el campus, todos los escenarios, tanto físicos como los virtuales, tienen la potencialidad de ser utilizados en la docencia. Es lo que se conoce como poder aprender 24 horas, 7 días a la semana, constantemente. Quinta idea, de pasada. Si un aula virtual no tiene material didáctico, objetos digitales de calidad pedagógica, con conocimiento valioso, que sean interactivos, multimedia, con diseño fácil de utilizar, no puede haber buena autonomía por parte de los estudiantes. No puede haber, evidentemente, entonces, trabajo autónomo sin la presencia del profesor. Hace falta, como digo, buenos y variados materiales didácticos digitales. Sexta idea, y voy acabando el decálogo. Todo este planteamiento de crear educación a distancia y semipresencial, si es para reproducir enseñanza expositiva, tradicional, de transmisión de contenidos, de reproducción de la información por parte de los estudiantes, pues para eso no merece la pena pegar el salto a lo digital. Entiendo que no. Si sirve, creo yo, es para que hagamos también una reconversión, un cambio, una innovación de las metodologías de enseñanza. Y estas pasa por el aprendizaje activo, y hay modelos enormes sobre ello. Una séptima idea, hay que potenciar el trabajo colaborativo, en grupo, en equipo. Lo estamos haciendo, más o menos, en enseñanza presencial. Bueno, pues eso hay que trasladarlo también a las redes, a la enseñanza online, y la tecnología nos lo permite. Octava, la tarea para que funcione también la enseñanza digital, no solo es tener buenas aulas pedagógicamente organizadas, no solo tener material didáctico digital, hace falta la implicación del profesor. El alumno tiene que percibir que su profesor o profesora está constantemente ahí detrás del aula virtual, que le responde de forma inmediata, que le sugiere propuestas, que les plantea dudas y responde a preguntas en cualquier correo que reciba en el momento, que hay feedback inmediato por parte del docente cuando un estudiante entrega un trabajo. Bueno, esto es clave y la investigación lo ha demostrado. Novena idea, la evaluación no puede basarse en exámenes. A mí me parece un tremendo error
y lo digo así públicamente, el intentar hacer exámenes, es decir, de recuerdo de información, etcétera, como si fueran exámenes presenciales, hacerlo con cámaras. Se están cometiendo, creo yo, muchas barbaridades con esto de la pandemia. El modelo de la enseñanza online apuesta por una evaluación continua, por propuesta de actividades, de tareas que van siendo entregadas poco a poco y, por tanto, evaluación continua y no de pruebas finales. Y, finalmente, hablaría de una décima idea de que la tecnología, la enseñanza virtual, digital, nos permite dar más flexibilidad en el sentido de que, a lo mejor, grupos de estudiantes o estudiantes individuales no tengan que hacer todos lo mismo, sino que podamos, dentro de un aula virtual, ofrecer distintos caminos o itinerarios de aprendizaje más adaptados o adecuados a las necesidades, posibilidades e intereses del alumnado. Esto, evidentemente, va a exigir al profesorado, como creador de entornos virtuales, multiplicar su trabajo, pero desde un punto de vista pedagógico y para el aprendizaje del alumnado puede ser muy interesante. Y nada más, me despido. Eunice, Inés, creo que llegué ahora, no sé si hay tiempo para alguna pregunta. Solo decir... Sí, adelante. No, adelante. Me despido, simplemente decirles que desde hace casi 20 años hay un grupo de investigación en nuestra universidad que se llama Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías, que viene trabajando en esto y ha desarrollado un montón de proyectos que tienen las puertas abiertas a contactar con nuestro grupo de investigación y, vamos, encantadísimos de colaborar o de responder a cualquier cosa que planteen.